ya estamos empezando a grabar. En caso de que no queráis pues que se os vea o que se os oiga, está apagado los micros para vosotros, pero sí que ocultar la imagen si no queréis que salga en el vídeo para que en caso cuando lo compartamos con otras personas no salgáis, ¿vale? Porque sí que esta sesión se va a grabar para luego poder compartirla con más personas que no hayan podido estar o que no les haya venido bien en este momento o lo que sea, ¿vale? Así que nada, ahora sí, vamos a compartir. A ver. Venga, pues vamos a ir empezando si os parece bien. Venga, vamos a empezar como os decía, a hablar un poquito del trastorno de la comunicación social. A mí es un tema que me gusta mucho, me parece súper interesante, siempre, bueno, las cabecitas de cómo funciona el cerebro, cómo funciona la mente, me parece algo muy, un conocimiento que no se acaba nunca. Y en el trastorno de la comunicación social se ven cosas maravillosas que nos plantean cómo está funcionando nuestra mente y cómo cosas que parecen muy fáciles en realidad conllevan procesos muy complicados. Y eso es un poco lo que quiero que veamos hoy un poco. Cómo nuestros peques, los peques que pueden tener este trastorno de la comunicación social, pueden tener dificultades con cosas que aparentemente para nosotros son sencillas, pero que ni mucho menos son así. Entonces, si empezamos a rebuscar un poquillo y entendemos dónde empiezan sus dificultades, tendremos mayor facilidad para poder saber cómo empezar a ayudarles y qué cosas podemos exigirles o plantearles y qué cosas se les quedan de momento un poquito grandes, que ya llegaremos a ellas, pero poco a poco tenemos que ir viendo cómo llegar a ese punto. Tenemos que imaginarnos que es como una especie de escalerita en la que tenemos que ir subiendo peldaños y todos esos peldaños conllevan el desarrollo de unos procesos determinados que vamos a tener que ir conociendo y que vamos a tener que ir instaurando y consolidando. Entonces, la idea es un poco empezar definiendo de qué vamos a hablar, viendo un poquito en qué se diferencia ese trastorno con los trastornos del lenguaje o con los trastornos del espectro autista, o más bien en qué cajón están según las distintas clasificaciones, que ahora hablaremos un poco de ellas. Vamos a hacer algún juego también, vamos a ver un poco qué es lo que necesitamos para poder ir trabajando, qué es eso de la cognición social, cuáles son los procesos que tenemos que ir trabajando. Quiero que veamos algunos modelos súper rápido y con algún jueguecillo también de cómo es la cognición social y de qué estamos hablando y por qué se trabaja de una manera o de otra, porque todo tiene una teoría y una base detrás que necesitamos conocer, por lo menos que existe, porque no nos podemos inventar un tratamiento, tiene que venir a consecuencia de cómo funciona el cerebro y cómo funcionamos y cómo reaccionamos ante las distintas cosas que los demás nos aportan. Y luego, bueno, vamos a ir viendo truquillos un poco más centrados al final, ¿vale? Cositas concretas para trabajar con los nenes, pero también vamos a ir viéndolos a lo largo de todo el tiempo, ¿vale? Vamos a ir empezando, si os parece. A partir de ahora, el trastorno de la comunicación social lo vamos a llamar TCS, ¿vale? No estamos hablando de nada raro, es el trastorno de la comunicación social, de lo que hemos venido, no, de lo que estamos hablando hoy aquí, cada uno en nuestras casitas. Os cuento un poquillo. El trastorno de la comunicación social es un trastorno del neurodesarrollo. Esto significa que tiene una base neurobiológica. Es súper importante tener en cuenta esto porque lo que nos plantea es que hay una alteración en el funcionamiento del cerebro de los peques que lo tienen, ¿vale? Lo que parece es que, aunque estructuralmente pueda haber algunas alteraciones, sobre todo lo que hay es una afectación de cómo está funcionando el hemisferio derecho. Entonces, en los nenes con trastorno de la comunicación social hay unas dificultades relacionadas con ese funcionamiento de un hemisferio en concreto, el hemisferio derecho, que está funcionando menos de lo que debería. En cambio, el hemisferio izquierdo está funcionando bien o incluso está solapándose y cogiendo funciones que no le corresponderían, ¿vale? Entonces, bueno, pues por ahí lo que vamos a ir viendo es que nuestro cerebro, no os voy a poner más diapos de cerebros, ¿vale? No os asustéis, pero sí que lo que quiero es que veáis
que nuestro cerebro no solamente es aprender matemáticas, aprender a hablar, cómo movernos y cómo pensar todo el rato, ¿no? Es que el cerebro social está en todas partes, o sea, implica muchas áreas muy concretas, pero también es una organización general de cómo estamos funcionando. Entonces, tiene que ver ese cerebro social con cuestiones premotoras, ¿vale? de la corteza prefrontal, tienen que ver también con cuestiones del lóbulo temporal, de cómo estamos reconociendo las expresiones. Para poder reconocerlas tenemos también que poder verlas, tiene que ver también con el lóbulo occipital y luego tiene que ver con darle ritmo a todo eso que estamos organizando en nuestra cabecita, que eso lo hace, esa fluidez la hace el cerebelo. Voy a beber agua porque yo me embalo y bueno, vamos a tomar un poco de calma y seguimos, ¿vale? El trastorno de la comunicación social lo que tiene es que, de manera muy general, en lo que se caracteriza es en que existen dificultades persistentes que se dan tanto en la comunicación verbal como en la no verbal. ¿Qué significa eso? Que los niños que presentan estas dificultades pueden tener alteraciones tanto en un tipo de comunicación como en otra. Pueden no estar entendiendo lo que les estamos diciendo, o pueden entenderlo de una manera muy literal, que es lo que ocurre en muchas ocasiones, o también lo que les puede estar ocurriendo es que no comprendan esa parte no verbal que acompaña el contenido de lo que les decimos. Me explico. Por ejemplo, si estamos sentados en la mesa y nos dicen, por ejemplo, y nos dicen el mensaje, ponme la salsa, si estamos en la mesa y estamos comiendo, nosotros entendemos por el contexto que lo que quieren decirnos es que le pasemos la salsa de la carne o de lo que estemos comiendo en ese momento. Pero si nos quedamos en el contenido de manera muy literal, muy verbal de esa situación, ¿vale? Lo que estaría entendiendo, lo que podría entender uno de estos nenes es que tiene que poner la radio para que oigamos salsa, ¿vale? Es una especie como de chiste que podemos interpretar así, pero lo que les está ocurriendo es que ellos con la palabra salsa, si el acceso al léxico que tienen, si han utilizado más esa palabra para ese tipo de música que para lo que es echarse la salsa de la comida, van rápidamente a buscar dentro de sus contenidos verbales la información que más hayan utilizado, con lo cual no van a asociar rápido esa palabra a la comida, sino que lo asocian a ese otro, al tipo de música. A nivel no verbal hay muchos peques que lo que les ocurre es que no están entendiendo o ni siquiera están filtrando lo que son las informaciones derivadas de cómo estamos moviendo nuestra propia cara para matizar una emoción u otra, o incluso con nuestra prosodia, con nuestra forma, con nuestro tono de decir las cosas, si hacemos interrogaciones, no hacemos interrogaciones, si hacemos exclamaciones. Entonces, cuando tenemos una doble intención y estamos intentando ocultar alguna información, así con determinada picardía, ahí lo que está ocurriendo es que no están siendo capaces de organizar toda esa información. Muchas veces lo que también les ocurre es que o se quedan bien en las palabras que les estamos diciendo o se quedan en la forma de cómo les estamos diciendo las cosas, pero juntar ambas cosas les cuesta un montón. Entonces, bueno, vamos a ir poco a poco hablando de todas estas cosas que les ocurren respecto a la comunicación, pero tenemos que tener en cuenta una cosa que les diferencia del trastorno de espectro autista, y es la ausencia de intereses restringidos o actividades estereotipadas. ¿Vale? Eso es lo que diferenciaría un trastorno de la comunicación social directamente de un trastorno del espectro autista. Aquí hay bastante controversia porque es bastante volátil, es como un poco subjetivo el cuándo hay un interés restringido y cuándo no lo hay. Los nenes muchas veces, ahora mismo, ¿qué niño no está enganchado a una videoconsola?
qué niño no está, y más en una situación como la que tenemos ahora, qué niño no está enganchado a determinadas series de la tele que son las que generalmente ven. Un interés restringido se plantea como tal cuando no te permite, tienes tal enganche que no te permite pasar a otras cosas diferenciadas y además se instaura durante mucho tiempo ese mismo interés restringido y no se van pasando de unos a otros. Entonces, por ahí, bueno, pues hay veces que esos intereses restringidos sí que van pasando de unos intereses restringidos a otros diferenciados. Entonces, por ahí depende un poco el punto de vista de los especialistas, pero se está empezando a abrir un poco más a que en un primer momento el trastorno de espectro autista lo que incluía era que esos intereses restringidos, si los habías tenido de pequeñito y luego posteriormente no se iban dando tanto o se iban abriendo más esos intereses, se pasaba de lo que dice el criterio de diagnóstico en sí del DSM-5 es que si has tenido en algún momento esos intereses restringidos, si has tenido en algún momento concreto ese trastorno de espectro autista, sí que el diagnóstico permanece para siempre, pero se están abriendo cada vez más los especialistas en los que lo que están planteando es que incluso habiendo tenido un diagnóstico en un determinado momento, el desarrollo de tus capacidades puede ir facilitando el que puedas salir de ese diagnóstico. Entonces, bueno, pues supongo que en breve, cuando consideren, en el DSM-6 ya no plantearán tan restringido ese diagnóstico de si una vez has tenido o te han diagnosticado de trastorno de espectro autista, ya lo has tenido. Perdona, Ana, perdona un segundito. Apaga por favor los micros. Doy. Es que se oye distorsión, si no. Un momentito. A ver. Un momentito que no me acuerdo muy bien dónde era. En participantes tienes una opción que dice apagar a todos. En el chat no, donde en participantes. Vale. Participantes. Vale. ¿Ya está? No. ¿Ahora? ¿Lo tenemos? Vale. Seguimos si os parece. En la adolescencia lo que tenemos que ver un poco es que hay que considerar que es un periodo crítico. ¿Me estáis viendo? Sí, Ana, te vemos. ¿Sí? Vale, gracias. En la adolescencia lo que tenemos que ver es que hay que intentar que es un periodo crítico. ¿Por qué? Porque la adolescencia en ese momento ya pasamos de que sea la familia y los profesores las personas referenciales de los propios niños y que son los más importantes en su desarrollo a que son los propios iguales los que pasan a tener ese papel importante dentro de ese desarrollo evolutivo del niño. Entonces, si en la adolescencia seguimos manteniendo dificultades en cuanto a la cognición social, o es cuando se empiezan a detectar, porque hasta entonces han ido teniendo recursos para poder ir afrontando el día a día, lo que tenemos es que ir organizando un tratamiento, sobre todo centrado en lo que es la cognición social y en los procesos alterados que tengan el niño, sea según el caso, y si presenta comorbilidad o no. La comorbilidad es la presencia de otras... Ana, perdona otra vez. Comparte la pantalla. Vale, eso es lo que no sabía si estaba ocurriendo. Sí, se te veía a ti, pero no la pantalla. Vale, perfecto. Pues un momentito. Eso es lo que no sabía si estaba pasando o no. Por eso estaba ahí buscando. Venga, pues ahora ya sí. Vale. Bueno, siento el error, chicos. A ver si a partir de ahora ya arrancamos, si no
No hay problemas. Bueno, seguimos. Estaba con lo de los adolescentes. En los adolescentes lo que ocurre es que tenemos ya un poquito menos de tiempo para poder ir organizando toda la información si no está bien establecida la cognición social, porque la adolescencia lo que te necesita es que ya tengan esas estrategias y esa forma de organizarse con los amigos. Cuando eso no ocurre así, lo que necesitamos, bueno, en caso de que hayan llegado a ser adolescentes que tienen dificultades en la cognición social, es porque han tenido recursos para poder llegar hasta ahí. Pero sí que lo que necesitamos es facilitarles un poco las cosas. Para facilitarles un poco esas cosas, lo que necesitamos es organizar una intervención centrada en lo que es la cognición social. Hay muchas veces que lo que se plantea es una intervención organizada y gestionada a partir del entrenamiento de habilidades sociales, pero las habilidades sociales en sí solo se nos quedan cortas. Para poder organizar la información de manera eficaz con los niños que tienen dificultades de trastorno de la comunicación social, tenemos que ampliar un poco más ese abanico de destrezas que tenemos que ir poco a poco construyendo, y lo que necesitamos es trabajar también la comprensión de situaciones sociales. Ahí tendríamos que hablar de la contextualización de la información, de la integración de la información relevante, porque muchas veces se fijan en detalles pero no en toda la información relevante de la situación, en la flexibilidad del criterio para resolver los problemas, en que no se queden solamente con una cosa importante, con una posibilidad de hacer. Ahí el truco está en intentar que siempre, cuando resuelvan una situación, buscar varias soluciones posibles. ¿Esta nos ha funcionado o no? ¿Qué más podríamos haber hecho? ¿Qué cosas podríamos hacer de otra manera? En el entrenamiento de habilidades, el entrenamiento de habilidades sociales, por supuesto, es muy, muy importante. Hay veces que vamos a tener que ir negociando con ellos o organizándoles en un principio según guiones concretos de actuación. Después, en otros momentos, tendremos que ir trabajando cómo generalizar esos guiones, porque a lo mejor han aprendido que tienen que hacer una determinada cosa con una persona, pero no se les ocurre que la tienen que hacer con otras personas diferentes. O también que lo han hecho en un momento, en un contexto concreto, pero no se les ocurre que en otros contextos también les pueden funcionar. Entonces tenemos que ir entrenando esas habilidades y generalizarlas. Y luego, por otra parte, hay que gestionar sus emociones. Cuando has tenido una historial de muchas frustraciones porque no te han ido funcionando las cosas que has ido probando, y son cosas que, además, cuando el nivel cognitivo es bueno, te das cuenta porque se te da bien estudiar, se te da bien hacer muchas cosas, pero no se te da bien lo que se supone que es fácil, que es ir al colegio y pasártelo bien en la hora del recreo. O organizar una excursión del cole y saber con quién vas a ir en el autobús sentado y no tener un problema porque no sabes si se lo vas a poder pedir o no se lo vas a poder pedir. Son cosas, son reacciones que los niños van acumulando, y cuando vas acumulando muchas cosas que no te salen, al final tu tolerancia a la frustración dice: se acabó, no quiero seguir intentándolo, y empiezas a aislarte y a evitar situaciones. Entonces, por ahí se ve también dañado lo que es el autoconcepto del propio niño, su autoestima disminuye. El concepto de identidad muchas veces no lo van organizando de manera eficaz, porque lo que hacen es intentar copiar lo que hacen otros amigos, porque ellos no saben ni qué les gusta, ni qué no les gusta, ni por dónde van, porque les faltan pistas para poder centrarse, porque lo que les pasa es que están demasiado pendientes de no liarla, porque muchas veces no están entendiendo los mensajes de los niños que tienen a su alrededor o de los adultos que tienen a su alrededor, y lo único que quieren es pasar desapercibidos porque no saben cómo responder a cosas que, sin saber cómo, muchas veces lo que les ocurre es que meten la pata. Luego tenemos que tener en cuenta también que, debido a estas dificultades en su autoconcepto, muchos pequeños existe también la comorbilidad, lo que hemos dicho antes, el que se pueda dar también, junto con el trastorno de la comunicación social, trastornos afectivos relacionados con la ansiedad y la depresión. Y luego también tenemos que tener en cuenta que eso también pueden ser base para otros trastornos psiquiátricos, como el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno de los impulsos, trastorno neurotivista desafiante, de conducta, bueno, un montón más.
Entonces, lo que quería comentaros un poquillo también es que el trastorno de la comunicación social o trastorno de la comunicación social pragmática, lo que se plantea es que puede incluirse dentro de lo que es el fenotipo ampliado del autismo en parientes no autistas de individuos TEA. ¿Qué significa eso? Que todos estamos un poco dentro de distintas características que pueden ser algunos trastornos o no, pero solamente se consideran trastornos el que cuando esos criterios concretos se centran y se cierran dentro de una misma persona, pero todos tenemos un poco de todos, o sea, que ninguno estamos sanos al 100%, a todos nos pasa un poquito de todo. Entonces la cosa es que el trastorno de la comunicación social está un poco en medio de ese trastorno del espectro autista, pero también tiene cosas que ver con ese trastorno de atención por la forma en la que ellos hiperfocalizan la atención en cosas muy, muy concretas. Esto es un poco lío, pero vamos a ver si con esto lo organizamos un poco más. En el CIE, bueno, en el DSM-5, que salió antes que el CIE-11, os voy a hablar de criterios de diagnóstico, ¿vale? El DSM-5 es un librito de criterios de diagnóstico, un manual de diagnóstico que se utiliza en salud mental, ¿vale? Sobre todo por psicólogos. Y luego en el CIE-11 es el librito de diagnóstico que se utiliza, el manual de diagnóstico para médicos. Entonces, tanto en uno como en otro, hasta que salió el DSM-5, lo que se planteaba es que el trastorno de la comunicación social no existía como tal, sino que estaba el trastorno de Asperger, ¿vale? Que era lo más parecido a lo que ahora mismo se plantea como trastorno de la comunicación social o pragmática. La cosa es que se organizaron, pues los expertos lo que hicieron fue sacar el trastorno de la comunicación social un poco de la manga. Lo que plantearon era que estaban viendo que había características diagnósticas con los criterios del trastorno de la comunicación social que no solamente se correspondían al trastorno del espectro autista, y por eso lo que hicieron fue sacarlo como un criterio diagnóstico diferente para poder utilizarlo junto con otras posibles etiquetas diagnósticas, ¿vale? Entonces, en el CIE-11 lo que plantearon fue lo mismo, sacar también y poner como criterio un concreto diagnóstico el trastorno pragmático del lenguaje. Entonces, en ambos, ahora mismo han pasado de estar dentro del espectro autista, ya no está dentro del trastorno generalizado del desarrollo, que es lo que se planteaba en el DSM-4, sino que está dentro de los que son los trastornos del lenguaje. Entonces, tanto en el trastorno pragmático del lenguaje del DSM-11 como el DSM-5, lo que hacen es plantear que el trastorno de la comunicación social o el trastorno pragmático del lenguaje están en categorías relacionadas con el lenguaje. Lo bueno que tiene eso, que nos plantea que no es exclusivo del autismo, el trastorno de la comunicación social. Lo malo que tiene, que hay que para el trastorno de espectro autista hay ya organizados unos recursos educativos e institucionales que niños que anteriormente con los diagnósticos que se planteaban con el DSM-4 y con el CIE-10 sí que podían acceder a ellos al estar diagnosticados de trastorno generalizado del desarrollo, y ahora con este nuevo dictamen clínico no pueden acceder a ese tipo de recursos educativos. Esto está llevando a que en algunas veces lo que se plantea es sobre el uso extraordinario del anterior diagnóstico del trastorno de espectro autista para poder abarcar esos recursos educativos en niños que se beneficiarían de ellos, aunque actualmente tengan más sintomatología de trastorno de la comunicación social. Esto crea mogollón de controversia, o sea, hasta hace 30, o sea, es un debate que se lleva haciendo desde hace 30 años. Entonces, bueno, si queréis luego hablamos un poquillo de toda esta parte. Vamos un poquillo a entrar en cuáles son los signos primarios del trastorno de la comunicación social o trastorno pragmático.
Como veis por aquí, tenemos cosas en las que destacan y cosas que les cuestan, ¿vale? En las cosas que destacan, lo que quiero que veamos sobre todo es que a nivel... Ahora, a nivel de habilidades motoras simples, ellos funcionan. Sin embargo, van a tener otras dificultades en cuanto a la torpeza más a nivel motor, ¿vale? A un motor grueso, perdón. Vamos a ir primero viendo las cosas positivas. La percepción auditiva es buena, la memoria verbal también, pero cuidado que estamos hablando de memoria verbal y, de hecho, memoria verbal auditiva, en lo que suelen ser muy buenos, literal. Lo que están haciendo estos peques es repetir muchas veces como loritos. Tú les dices una cosa y su memoria inmediata es muy, muy buena y te repiten tal cual lo que les has dicho. Ahí lo que tenemos que plantearnos es, cuidado, ¿lo han entendido, lo han comprendido lo que les he dicho o solamente me lo están repitiendo como loritos? A los papis, os lo digo muchas veces, cuando doy clase en otros sitios también, lo que me plantean es en qué se diferencia esa memoria. La memoria como loritos, la memoria inmediata, no está pasando por esa codificación de quedarse con la información, solamente están recordándola, no la están procesando, no la están comprendiendo, con lo cual ahí tenemos dificultades en esa comprensión del mensaje. Pueden incluso repetírnoslo, pero eso no significa que lo hayan comprendido. Para saber si lo han comprendido o no, les tenemos que decir una frase y aparte de que nos la repitan, tienen que hacer lo que diga esta frase. Luego tienen también dificultades en la decodificación fonológica asociada, bueno, eso es un poco lo que os acabo de comentar también. Intentan compensar sus dificultades hablando mucho. ¿Por qué? Porque lo que hacen es intentar llevar a su terreno las conversaciones o hablan pero sin explicar absolutamente nada, pero ellos necesitan también regularse y hay algunos que lo hacen como forma de regularse en sí, otras como forma de organizar la información para ellos mismos y de incluso decirse qué es lo que tienen que hacer, pero no están utilizando este lenguaje de una manera pragmática, es un poco la clave. ¿Vale? Dificultades táctiles bilaterales, les tocamos los juegos que hace Curro, ¿vale? Les tocamos la manita sin que nos vean y no son capaces de decirnos dónde los hemos tocado. Torpeza a nivel motriz grueso, procesamiento lento, de hecho también hablaremos dentro de un poquito también de ese perfil de tempo lento, ¿vale? Que lo que les ocurre es que necesitan unas décimas de segundo o más, dependiendo del niño y del caso, para procesar la información. No la procesan de manera tan rápida como la procesamos nosotros. Luego también tienen poca modularidad en la cara. Cuando tienen que organizar las emociones, cuando tienen que gestualizar, cuando tienen que poner distintos formatos en sus caras, no se aprecia esa gestualidad. Luego suelen tener un monotono o un tono poco cambiante, ¿vale? Y no terminan de organizar bien esa prosodia y esos cambios que hacemos cuando estamos hablando. Hay veces que los peques incluso lo que hacen es copiar las voces de algún muñeco de alguno de los programas de los dibujos que ellos ven y bueno, pues utilizan ese tipo de entonación de manera bastante reiterativa. Y luego les cuesta mucho lo que es manejar información novedosa. Ellos se sienten bien y funcionan bien organizando procesos que más o menos sepan cómo funcionan, que les hayamos enseñado despacito y que poco a poco ellos se van sintiendo más seguros utilizándolos una y otra vez. Pero el empezar con cosas nuevas les cuesta, porque hay veces, tenemos algún caso que lo que les ocurre es que directamente no se les ocurre qué es lo que tienen que hacer y que necesitan que alguien les diga cómo pueden hacer y utilizar esas cosas. Con los niños que tienen dificultades también en iniciativa, en empezar a utilizar las cosas, en planificar cómo organizar toda esa información y en plantearse alternativas o posibilidades con ese material novedoso. Pero eso, bueno, ya os habló Nuria Emilio hace unos días de la parte de funciones ejecutivas, que tiene mucho que ver con esa parte. Luego tenemos que tener cuidado porque lo que os he comentado, la literalidad no hace que realmente se estén enterando de las cosas.
Hay niños, y hemos tenido casos en tándem, que incluso son capaces de recordar textos enteros e información muy, muy amplia, siendo muy, muy pequeñitos, pero eso no significa que lo estén comprendiendo. Tenemos siempre, cuando estudien en casa con nosotros o les preguntemos lo que es la información o la lección, el preguntarles de forma diferente a cómo vienen las cosas en el libro, porque hay niños que si les cambiamos el nombrecito, el titulito de lo que le pone en el libro, no son capaces de explicarte los contenidos. Esto le pasaba a una peque que tenemos ahora en tándem. Lo que ocurre es que tienen que aprender a codificar y a filtrar información comprendiéndola desde la comprensión, no solamente desde es este tema, esta es la información, voy al examen, la suelto y ya está, porque si no al año que viene lo que le va a ocurrir es que si no ha consolidado esa información va a tener que aprender ese tema de nuevo de cero, y normalmente los cursos lo que hacen es ir añadiendo un poquito más de contenido en cada uno de los años curriculares que tienen que ir pasando los peques. Entonces, empezar de tabla rasa desde cero cuando ya tienes la posibilidad de saber un poquito te quita mucho tiempo, te aumenta muchísimo el esfuerzo y al final ves que a lo mejor puedes perder a un niño motivado por el camino porque le cueste y vea que le cuesta el doble que a los demás. Entonces, cuidado con esas cosas y vamos a intentar que desde el principio los niños aprendan comprendiendo, no de memorieta, porque de verdad que no sirve de nada. Luego, lo que os comentaba antes, aprenden despacito, proceso a proceso. Vamos a secuenciarles los procesos para que puedan ir sumando información, pero vamos a ir siempre con ellos haciendo que la información la hagan sobre seguro. Ya tienen seguramente un historial de mucha falta de refuerzo de lo que han ido haciendo bien, porque muchas veces habrán metido la pata. Entonces vamos a intentar, sobre todo con los niños que estén más desmotivados, que aprendan desde un aprendizaje secuenciado, pero directamente con la esperanza de logro cumplida, ¿vale? O sea, que vayan a resolver bien esa situación. Aprendemos una tarea, la podemos secuenciar en 3 partes y que primero aprendan a hacer por separado cada una de esas partes y luego poco a poco vamos a ir pidiéndoles que hagan la primera y la segunda. Cuando ya la primera y la segunda la hagan fenomenal, la primera, la segunda y la tercera, y así poco a poco hasta que finalmente son capaces de ellos solitos ir organizando la secuencia completa de toda la información. Dificultades que puedan tener también, lo que hemos visto antes, dificultad en información visual y táctil. Iremos ahora a explicar también por qué no están teniendo toda esa información en cuenta. Muchas veces el filtrado de información que hacen además es por el detalle, desde el detalle, con lo cual pierden información sí o sí a nivel visual. A nivel de actividad exploratoria, lo mismo. Si estamos mirando cosas muy concretas, no estamos explorando todo. Es que no van a integrar muchas veces toda la información. Se van a fijar en cosas tan puntuales que a lo mejor ni siquiera son importantes para nosotros, pero para ellos se quedan fijados y además muchas veces abstraídos en esa información, con lo cual esa hiperfocalización de la atención se hace que les cueste mucho más el poder ampliar o asociar esa información con otras cosas. Escasa modulación de la cara, lo hemos visto ya también, y de las expresiones verbales. Si no entiendes si tu carita no se está moviendo con las expresiones verbales que estás generando, o sea, con tus propias emociones, ¿cómo vas a entender cómo las de los demás sí que están reaccionando ante esas emociones? ¿Cómo asocias que esa cara que ha puesto esa persona es por una emoción concreta que esa persona ha tenido? Si hay incluso personas que tienen trastorno de la comunicación social que muchas veces lo que les pasa es que no entienden que tu emoción sea distinta de la que tengo yo en este momento. Entonces tenemos que ir viendo un poco también cómo está la teoría de la mente. Bueno, hay que ver un montón de cosas que ahora vamos a ir viendo un poquito más. Hay también escasa comprensión de las emociones y la intencionalidad de los otros. No se dan cuenta cuando alguien les está diciendo algo desde una intencionalidad adecuada o desde una forma en la que no es ajustada a lo que ellos estaban esperando. Son nenes que lo que se les plantea muchas veces es que no tienen picardía, que tienen
falta de que van más despacito entendiendo las cosas y bueno, pues hay veces que tienen también esa voz que es muy monótono, muy atípica y explican muchas veces las cosas desde circunloquios que no van a ninguna parte. Los signos terciarios del trastorno de la comunicación social serían que, bueno, pues que podemos ver como apoyos, colorear, ¿vale? Colorear en matemáticas las unidades de una manera, de un color determinado, las decenas de otro, las centenas de otros. ¿Por qué? Porque es que en el cálculo los problemas matemáticos van a tener un montón de dificultades, porque no organizan bien la información visoespacialmente. Entonces, por ahí funciona muy bien cosas muy sencillitas como eso, pues las unidades de color rojo, las decenas de color azul, las centenas de color verde y así hacemos la suma. O para organizar un poco cómo resolver los problemas de matemáticas, ahora hay métodos súper entretenidos para poder, y eficaces para poder trabajar con ellos, pero hay cositas tan sencillas como organizar la información de los resultados con el método 2, datos, operaciones y solución. Si hacemos 3 cubitos para poder organizar en este cubito ponemos los datos, en este otro al ladito, en el cuaderno ponemos las operaciones que vamos a realizar y a continuación ponemos la solución. Con esta forma de organizar espacialmente la información, ellos saben que tienen que ir pensando en 3 cosas y tienen que completar esas 3 cosas y vamos a ir planificando para ellos más fácil esa forma de resolver esos problemas matemáticos. A nivel de relaciones con los iguales, no comprenden bien las emociones de los demás, a veces no comprenden ni las suyas propias. Entonces, ¿qué podemos ir haciendo? Podemos hacer un diccionario personal de emociones. Ahora en los recursos os enseñaré alguno de los diccionarios que ha hecho alguno de los nenes con los que he trabajado. Y al final lo que necesitamos es que esas emociones las incorporen como propias, como personales, que como no nos vale, o sea, no sirve un estar contento es esto para mí, no. ¿Qué es para ti estar contento? ¿Qué es para ti estar triste? Y no solamente es definir esa emoción, sino contextualizarla. ¿Cuándo te sientes así? ¿Qué haces o qué hacen los demás para que tú te sientes así? Si es una emoción negativa, ¿qué haces tú o qué hacen los demás para ayudarte y salir de esa situación? Pero necesitamos que lo planteen desde su propia vivencia personal, porque por una parte va a ser mucho más significativo ese aprendizaje para los niños y por otra parte va a ser realmente eficaz para su vida personal. No se aprenden las cosas igual si te las cuentan que si tú mismo las estás viviendo. Luego, cuidado con la ansiedad, la depresión, esa historia de tolerancia a la frustración con sus pinchazos cuando las cosas no les vayan bien, porque puede acabar con aislamiento y agresividad o las 2 cosas. Y luego tenemos que tener cuidado también porque no están comprendiendo muchas veces los dobles sentidos, las ironías, las metáforas y las bromas. ¿Y eso qué pasa? Que en el colegio si detectan otros niños que eso es así, pues pueden ser centro de justamente esas cosas que no entienden y que otros niños se rían de ellas. Por eso lo que os comentaba al principio es que esas dificultades que muchas veces tienen se ven más no en el momento clase en sí, que también si hay otros procesos que están alterados se van a ir viendo, pero sobre todo lo que necesitamos ver es que los compañeros, bueno, hay que protegerles de otros niños. Los niños son niños y bueno, pues hay algunos que lo que hacen es, pues ante las dificultades se crecen y entonces pues van a por los niños que tienen esas dificultades. Por suerte no siempre, pero sí que necesitamos que si detectamos algún peque que tiene esas dificultades relacionadas con la cognición social, avisar al profesor que esté un poco pendiente porque va a haber momentos en los que se meta en líos, no sepa salir y otros niños a lo mejor con unas intenciones no muy adecuadas pueden darles respuestas no eficaces y bueno, pues se puede montar un buen lío que podemos evitar. Tenemos que tener también cuidado en los exámenes o cuando les damos órdenes o les decimos cosas, tenemos que intentar que lo que les digamos sea lo suficientemente claro y carente de doble sentido para que lo puedan interpretar perfectamente. Y hay veces eso, que
que necesitan esa supervisión o ayuda en momentos en los que no estén estructurados, como en patio, los vestuarios, los cambios de clase. Vale, os voy a enseñar, vamos a hacer ahora un juego, ¿vale? Si os parece, quiero que veáis una foto y quiero que describáis, a ser posible por escrito, qué es lo que veis en la siguiente foto, ¿vale? Lo estáis viendo, supongo. Vale. Más o menos lo tenemos claro, ¿no? Venga, pues lo dejamos ahí de momento y ahora vemos qué es. Por lo que hemos estado hablando, lo que ya está claro es que los niños que tienen trastorno de la comunicación social, la cognición social es una de sus grandes dificultades. En esas dificultades lo que tenemos que ir viendo es que cosas que para nosotras son muy sencillas, como hacer atribuciones, ver las intenciones de los otros, entender los dobles sentidos, comprender inferencias verbales y sociales. Las inferencias verbales son tan fáciles como las adivinanzas, ¿vale? El ir asociando dos ideas y concretar en otra. Las inferencias sociales es entender cosas concretas que pasa en un grupo, ¿vale? Sería ya un poco más rebuscado, pero para poder empezar a trabajar esas inferencias podemos ir empezando con las adivinanzas, que nos van a dar mucho juego. Luego también nosotros comprendemos fácilmente los deseos y las creencias de otras personas. Como un poquillo de dato, un poco más de un autor concreto, Heider hablaba de que las personas somos psicólogos intuitivos, que lo que queremos es descubrir cómo es la gente y qué es lo que causa su comportamiento, su conducta. Eso es lo que a ellos les da mal, ¿vale? Los trastornos de la comunicación social, justamente, qué es lo que causa el comportamiento o la conducta de las personas es lo que no entienden. Entonces, no pueden entender cómo es la gente. Luego también tiene que ver con la intersubjetividad. Nosotros podemos entender que pensamos una cosa determinada y a lo mejor la podemos pensar en un momento concreto, pero en otro momento no. Un ejemplo que suelo poner, puedo levantarme un día por la mañana y tener mucha prisa porque tengo que hacer una cosa determinada, pero mi chico sabe que a mí me encanta desayunar café con tostadas y entonces mi chico me prepara ese café con tostadas, no hemos hablado por el camino y él no sabe que ese día no me apetece eso porque lo que tengo es mucha prisa, pero generalmente me apetece porque ese día no me va a apetecer. Entonces, ese tipo de yo pienso una cosa, que es lo que piensa el otro puede haber asumido o no, que tengo prisa o no tengo prisa, puede tener esa información o no tenerla. Toda esa intersubjetividad, los niños que tienen ese trastorno de la cognición social presentan muchas más dificultades que nosotros, que de por sí estas situaciones de intersubjetividad se dan siempre y se dan en muchas ocasiones. La única forma de cambiar esa intersubjetividad es diciendo lo que quieres, lo que necesitas y explicitando las cosas. Más cosas que para nosotros parecen sencillas, la teoría de la mente. TOM significa teoría de la mente, ¿vale? ¿Qué es eso de la teoría de la mente? Es la habilidad para explicar, predecir e interpretar la conducta en términos de estados mentales. ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que imaginamos? ¿Qué es lo que recordamos? Todo ese tipo de cosas. Las falsas creencias de primer y segundo orden. Todo esto son conceptos relacionados con la cognición social, ¿vale? ¿Os acordáis de lo que habéis visto antes en la foto, no? Vale, no lo digáis, no se oye, ¿vale? No lo escribáis en el chat. ¿De qué color creéis que pintaría ese bolígrafo que habéis descrito? Después de haber oído hablar de todo esto. ¿De qué color creéis que pintaría? Negro. ¿Negro? Vale. Y viendo esta foto ahora, ¿de qué color creéis que pintaría el boli? ¿Cuál boli? ¿El boli negro de antes, creéis que de verdad pintaría negro? ¿Lo podéis saber Sí. seguro? No, no se puede saber, pero sí. ¿Por qué hay dudas? En el primero en la primera pregunta, ¿habíais escrito de qué color pintaba? No. No. Sí, negro. ¿Y de qué color habíais puesto?
Negro. Negro, todos habíais puesto negro. Después de hablar un Sí. poco de todo esto, de las atribuciones, de todo lo que hemos ido viendo, de las intenciones, de qué piensa uno, qué piensa otro, dobles sentidos, ¿creéis que a lo mejor ahora teniendo estos dos bolis he podido hacer algo para que el boli que estuvieseis viendo anteriormente no fuera negro? Pudiera Sí, puedes ser. haber Cambiar cambiado la capucha. Podría haber sido, ¿no? Y se Sí. vería exactamente igual, o sea que puede haber dudas, ¿no? Pues eso es lo que no se plantean los niños que tienen trastorno de la comunicación social, ¿vale? Pero- La intención que tenemos inicialmente, o sea, ellos se quedan en lo que es el contenido concreto, en el objetivo que hemos visto. Ese boli es negro porque tiene tapa negra y si de repente pintan y ven que es azul, van a flipar y van a decir, vale, pues voy a ver si el cacharrito que tiene encima es de ese mismo color o no. Pero si resulta que también lo he cambiado, no van a entender por qué es de otro color. Sin embargo, tenemos la capacidad de hacer cambios y de plantearnos, una vez que ya hemos visto que puede haber otras intenciones y si estamos en un contexto de broma, se puede plantear y podemos pensar otras cosas diferentes, ¿vale? Bueno, ¿cómo vais? ¿Cómo lo lleváis? Bien. Bien, venga, pues vamos a seguir un poquillo. Lo que quiero que veamos es que todos esos objetivos, toda esa parte que hemos visto de conceptos de cognición social, no se puede trabajar así de golpe y ya está. Trabajamos esto y ya el niño solucionado, ya no tiene dificultades. No, para llegar a todo esto, para poder empezar a trabajar todo esto y poder llegar a ir poco a poco organizando toda esta información y mucho más, y que en el día a día sea capaz de solventar las situaciones por sí solo, tenemos que ir organizando un buen caminito. Lo primero que necesitamos es ver que el niño sea capaz de tener determinados procesos controlados. Si no se tienen estos procesos, lo que tenemos que hacer es ir trabajándolos, ¿vale? No pasa nada, pero tenemos que ir subiendo lo que os decía al principio, escalón a escalón. No podemos intentar llegar al Everest si no hemos hecho nunca ni media montaña. Entonces, vamos a ir poco a poco organizando cuáles son los prerequisitos que necesitamos para poder empezar a trabajar lo que es la cognición social. Porque hay cognición social muy básica, muy pequeñita, que hay peques, incluso con 18 meses se ha estudiado ya que los niños hicieron un estudio, Tomasano me parece que se llama, no, Tomasero, perdona, que un bebé lo que planteaba es que cuando un bebé de 18 meses veía cómo su mamá quería pasar por una puerta teniendo la mamá en sus manos un montón de toallas y que no podía la mamá abrir la puerta, el bebé era capaz de anticiparse y abrir la puerta para que la mamá pasara. Si eso pasa con 18 meses, que el bebé está pensando, mamá tiene las manos ocupadas, no puede abrir la puerta, y es el bebé de 18 meses el que sí que es capaz de plantear, me voy hacia la puerta, jateando como pueda, y le permito que le abra un poquito más la puerta para permitirle que pase. Si eso lo pueden hacer con 18 meses, ¿por qué otros nenes con dificultades como son las del trastorno de la comunicación social no se están dando cuenta de ese tipo de cosas? O bueno, esto es más concretamente de teoría de la mente, ¿vale? ¿Por qué niños que no tienen esta parte de teoría de la mente no se dan cuenta de estas dificultades? Entonces, es que hay cosas muy concretas que se van desarrollando y que se van gestionando cuando los nenes son más pequeñitos, y tenemos que tener un poco algunos de esos, tenemos que ir teniendo adquiridos ese tipo de pasitos, esos procesos pequeñitos para poder llegar a esos procesos más grandes que son la cognición social. Entonces, uno de ellos es la imitación. Tenemos que ser capaces de imitar, de hacer lo que otra persona hace. Otra es la predicción. Ese bebé pequeñito ya estaba pensando, mamá quiere pasar al otro lado. Ya estaba haciendo esa pequeña predicción. Y luego tenía también que planear en su cabecita qué es lo que podía hacer y si iba a conseguir lo que se estaba planteando en su cabecita o no. Ese bebé tenía que pensar si podía llegar a abrir la puerta a tiempo,
si su mamá podía abrir de otra manera. Tenía que ir planteándose un montón de cosas que son ya también planificación y de nuevo funciones ejecutivas que no todos los peques pueden hacerlo. Pero sí que si estas cosas no las tienen, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajarlas. Cuando ya más o menos tenemos este tipo de cosas hechas, tenemos que empezar ya a ser capaces de crear pequeñas ficciones en nuestra cabecita. ¿Qué es eso? Las pequeñas ficciones en la cabecita, el cómo crear estas hipótesis, el cómo ir planteando estas posibilidades, se empieza desde el juego simbólico, ¿vale? Entonces, es muy, muy importante que los peques jueguen, que dediquen tiempo a ese juego simbólico, no solamente a lo que es el juego funcional y hay que ir paso a paso por todos los juegos que se necesitan, pero el simbólico es el que nos va a dar esa capacidad mentalista y a partir de tener esa cierta capacidad mentalista vamos a poder organizarnos para empezar a consolidar lo que es la teoría de la mente. Pero esto solamente es para poder empezar a trabajar lo que son los procesos de cognición social, pero aparte el niño tiene que ir desarrollando el resto de procesos. Necesitamos que el niño esté regulado de manera motriz, cognitiva y sensorial. Necesitamos y emocional, perdonad que me he repetido aquí, sensorial y motora. Lo que necesitamos es que el niño esté regulado. Si estamos con la cabecita preocupados en alguna otra cosa o si estamos tristes o si estamos demasiado eufóricos, no podemos organizarnos para hacer las cosas. Si estamos pensando en otras cosas, tampoco podemos estar regulados. Si estamos sensorialmente excesivamente activos o muy saturados con exceso de información, no vamos a poder organizar tampoco toda la información que nos llega. La velocidad de procesamiento y el tipo de procesamiento. Acordaros que hay nenes que procesan la información más despacito. Vamos a ir un poco organizando esa información para que vayan adquiriendo el mismo ritmo que sus iguales, sobre todo porque los iguales, porque lo que necesitamos es que puedan intervenir en una comunicación, en un diálogo, y que no sea un monólogo, que solamente un niño hable y nuestro niño que va más despacito solo escuche, porque es que incluso en esa escucha no va a ir pudiendo organizar toda la información. Va a ir poco a poco quedándose con parte de esa información según las capacidades que tengan tanto de procesamiento como de memoria operativa, ¿vale? Se van a ir solapando unas cosas y otras. En cuanto a el tipo de procesamiento, en un poquito vamos a ver que también la información se puede procesar desde el detalle o de manera más integrada, ¿vale? Esa información desde el detalle lo que nos dice es que es como si hiciéramos un montón de fotos a un jarrón con una flor. ¿Qué es más fácil? ¿Procesar la información de un montón de fotos de un jarrón con una flor o solamente una sola foto de ese jarrón con una flor? Es más fácil procesar la información única, ¿no? Una sola foto, que tener que juntar un montón de fotos para saber qué es lo que nos estaban planteando. Entonces, eso es lo que les pasa a los niños que procesan la información desde el detalle, que tardan más en juntar toda esa información para poder verla de manera general. Luego, por otra parte, la atención. Tienen que organizar la información de manera, tienen que atender de manera focalizada, el proceso de atención mantenida, también se tiene que mantener la atención durante un tiempo determinado para poder utilizar luego esa información. Tienen que ser capaces de quitar estímulos y seleccionar los estímulos no importantes de los importantes, cosas que también les cuesta. Tienen que saber hacer salto de foco atencional, tienen que ir teniendo un desarrollo de todos los procesos de manera más o menos organizada, cuando a ellos les cuesta un poquito más. En cuanto a la memoria operativa, lo que os he dicho antes, utilizan más la memoria inmediata que la operativa, no hacen la información suya porque hay veces que no la están comprendiendo y hay que muchas veces trabajar esa memoria operativa y las funciones ejecutivas porque es donde están las grandes dificultades, ¿vale? En esos dos procesos. Si la memoria operativa funciona, las funciones ejecutivas lo van a tener mucho más fácil porque son la base de esas funciones ejecutivas. Es el prerequisito junto con la velocidad de procesamiento para que sean totalmente funcionales.
Y luego, aparte, tenemos que trabajar también lo que son las destrezas y habilidades de razonamiento, que el verbal, el no verbal, cómo es el perceptivo, la parte de pensamiento también, fluido, cuantitativo, o sea, tiene que ir teniendo, aparte de todo lo que es la cognición social, tenemos que ir viendo cómo van todo el resto de procesos, con lo cual, generalmente, si hay dificultades aquí, también va a haber, en algunas de estas tenemos que concretar cuáles son las dificultades e ir viendo qué es lo que hay que trabajar y cómo trabajarlo. Os he añadido por aquí para que tengáis también algunos datos muy concretos de cómo actualmente se está trabajando y cómo también nosotros trabajamos con los niveles de cognición social. Hay que trabajar lo que os comentaba antes, no solamente habilidades sociales, que hay muchos sitios que te dicen, venga, es que le cuesta un poquito, pues vamos a trabajar esto. No, tenemos que trabajar desde la percepción social, el conocimiento social, el cómo están haciendo las atribuciones, cómo están procesando las atribuciones, la teoría de la mente, es un montón de procesos los que tenemos que ir organizando. Y todo esto, ¿por qué? Porque la forma de trabajar de los nenes dentro de lo que es la teoría, el trastorno de la comunicación social, igual que lo que es en el autismo, es que están utilizando una forma más de organizar el mundo desde la física popular, ¿vale? Lo que hacen es que son sistematizadores, cuando lo que necesitamos es que la organicen de una manera más desde la psicología popular, desde ser empatizadores, de intentar ponerse en el lugar del otro, y esa es la parte que nos cuesta. Ellos son muy sistemáticos, muy concretos, muy analíticos, pero les falta el integrar toda esa información, y eso es lo que tenemos que ir trabajando también. Súper importante. Yo en esto, las mamis que me conocéis, soy muy pesada. Lo que tienen que aprender los nenes es a contextualizar la información. Yo siempre os digo, tienen que ir resolviendo las preguntas de qué es lo que ha pasado, con quién estaban, dónde ha ocurrido y cómo se soluciona. Y en el cómo se soluciona siempre plantear distintas alternativas, porque ahí ya también vamos trabajando esa flexibilidad cognitiva. Eso por una parte, para contextualizar la información. Y ahí lo que plantearíamos en este triangulito es la parte de la acción, ¿vale? Yo utilizo mucho este triangulito, que es que la parte de arriba está el cerebro, que es lo que pensamos, en la parte del corazón serían las emociones, que las dividimos solamente en positivas y en negativas, ¿vale? O en agradables y desagradables. No le damos la atribución concreta de qué emociones, porque las emociones, esto estaría fenomenal hablarlo en otro momento, son de los niños y no hay que... hay que respetar el que las emociones sigan siendo suyas y no atribuirle a nosotros el estás feliz, estás contento, estás triste o estás enfadado, porque en realidad no tenemos ni idea. Las emociones son interpretaciones que tienen cada niño de su momento visceral, de su estimulación visceral, y nosotros directamente les ponemos una palabra cuando a lo mejor no es eso lo que están sintiendo. Entonces, bueno, sí que lo que necesitamos es que entiendan la expresión visceral de la otra persona, el qué es lo que sus caritas, las caritas de los otros, nos están diciendo para poder interpretar como la intención que pueden tener los demás. Pero eso ya lo iremos trabajando. Primero hay que trabajar esa parte más objetiva de qué es lo que hacemos. Entonces, quedaros con esta parte del triángulo, ¿vale? Hay que trabajar mucho qué es lo que hacemos, la acción. Luego ya trabajamos esa parte de qué es lo que pensamos, esa parte del cerebro, y luego trabajaremos esa parte de qué es lo que sentimos. Hay, por así decir, que trabajarlas todas en paralelo y luego ya juntarlas todas, pero se complica la cosa porque hay que trabajarlas desde la perspectiva del propio niño, pero luego también desde la perspectiva de las distintas personas que estén en esa situación concreta que se esté analizando. Con lo cual, este triángulo hay que hacerlo por cada persona que esté en una situación concreta, ¿vale? Como resumen así importante para ir viendo un poco cómo lo estamos llevando. Con los peques hay que trabajar teoría de la mente, hay que intentar que vayan haciendo inferencias, así como resumen muy rápido, y hay que intentar que, observando el comportamiento desde el objetivo, puedan comprenderlo, ¿vale? Ya iremos creando esas atribuciones y todo eso, pero poco a poco. Y luego lo que tenemos que ver también es que en la parte de teoría de la mente, por una parte están lo que son los estados mentales, las intenciones, y por otro lado están lo que son las creencias, ¿vale? Entonces, bueno, pues que hay un montón de trabajo con los peques.
quiero que veáis, nada, en un poquito, sé que nos hemos pasado ya de tiempo, vamos a continuar un poquito más si os parece. Os quiero contar esta parte de modelos para que veáis que todo tiene una base y un porqué del trabajar así, ¿vale? Luego, si queréis, hacemos preguntas y me vais preguntando lo que necesitéis. Lo que quiero contaros un poquillo, así a un modo muy fácil, con estos modelos es que los niños que tienen dificultades en la cognición social pueden tener dificultades en lo que es la percepción social, en lo que es la cognición social o en lo que es la conducta social, ¿vale? Eso significa que serían unas dificultades en cómo procesan la información, en cómo interpretan la información o en cómo responden a esa información social. Y cualquiera de ellos plantearía al final dificultades asociadas con esa cognición social. Tenemos que ver en dónde estamos y cada uno de esas alteraciones tienen áreas concretas que no están funcionando de la misma manera que deberían funcionar para que no existieran esas dificultades. Entonces, trabajando cosas muy concretas con estos peques, lo que podemos hacer es directamente ir mejorando ese funcionamiento y ir capacitándolo de manera que funcione de manera más rápida y más asentada, y entonces se despierten rápidamente esos esquemas de qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que tienen que inhibir, dependiendo un poco de la situación concreta que se esté dando. Vamos con otro modelo. Rápidamente, lo primero que veis en cualquiera de estas dos imágenes, ¿qué es? Ciervo. ¿Qué veis? Cebra. Una cebra. ¿Veis Ciervo y animales, no? cebra. ¿Qué habéis visto antes? ¿Animales o de qué están hechos? Las Animal. dos cosas. Animales. ¿Habéis podido detectar qué va antes en vuestras cabecitas? Yo en mi cabeza primero la materia. Pues los que habéis visto primero los animales, ¿qué hemisferio habéis utilizado? ¿El del detalle o el de la integración? El hemisferio izquierdo es el del detalle y el hemisferio derecho es el de integrar toda la información. Pues el Integración. Pues los nenes que tienen trastorno de la comunicación social generalmente ven más desde el detalle, ¿vale? Y no en todos, ¿no? No en todos los casos, pero sí que en la mayoría de ellos. Y también ocurre así en el trastorno de espectro autista. Y lo que les ocurre es eso, que se quedan más centrados y más focalizados en esos detalles y les cuesta luego mucho integrar toda la información, ¿vale? Entonces, y eso es lo que nos cuenta en este modelo UTAFIT. UTAFIT lo que decía es que tienen un procesamiento enfocado, bueno, en el procesamiento de la información en niños de trastorno espectro autista, que su procesamiento está más enfocado en los detalles y que lo que plantea es que hay un déficit en la configuración global y el significado contextualizado. Hay por ahí un micrófono que está abierto, no sé de quién es, por fin, si podéis cerrarlo. Era el mío, lo siento. Gracias. Luego, por otro lado, entonces, acordaros aquí, a tope hay que trabajar el que puedan ir organizando esa información de manera más general, ¿vale? Tenemos que ir dándoles pistas para poder ir organizando mejor esa información. Por otro lado, Osner lo que decía es que hay dificultades para ellos en cómo organizan la información en cuanto a su procesamiento socioemocional. Primero lo que hacemos todos es codificar la información, todas las entradas de información que nos llegan, pero directamente codificamos las importantes, las relevantes. Estos peques no siempre solamente codifican las relevantes, ¿vale? Como van desde el detalle, no están siendo capaces de decir esta es importante y esta no, van de una en una y van poco a poco. Luego, después de ver cuál es la codificación de esa entrada, lo que hacen es organizar, representar, interpretar ese significado, ¿vale? Y luego, cuando ya tenemos la entrada y la interpretación de lo que significa esa información, empezamos a organizar nuestras guías de conducta, empieza nuestro comportamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando que Osner lo que plantea es que hay veces que bueno, pues no son capaces de entender todas esas situaciones, ¿vale? Bien sea en la codificación, bien sea en la interpretación o bien sea en el patrón de guías a utilizar, y entonces lo que se da son dificultades relacionadas con empatía y lo que se hace es que los niños se centran más en ellos mismos. Luego también, perdonad, no sé por qué se me ha ido.
Ahora, hay también problemas relacionados con la rigidez cognitiva, porque no están viendo la perspectiva del otro, no se adecúan a ella y aparte no son flexibles en cuanto a su respuesta. Si una vez en una determinada conducta les ha funcionado una cosa, ¿por qué en esta vez no les va a funcionar si para ellos están percibiendo posiblemente que lo que está pasando es prácticamente lo mismo? Como se fijan en detalles muy concretos, a lo mejor no se están fijando en un detalle que es muy relevante y que hace que la situación cambie completamente, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta también esas cosas. Y luego hay otros muchos peques que tienen también disfunciones ejecutivas, muchísimos. No solamente en el trastorno de la comunicación social, ya sabéis que los niños con déficit de atención e hiperactividad todos van a tener también disfunción ejecutiva, que luego al final va trabajándose todo lo que es la impulsividad, va trabajándose sus dificultades relacionadas con la atención y pero la parte de función ejecutiva es donde al final hay que seguir trabajando más tiempo porque es lo que se queda con mayores bloqueos. Y luego, por otra parte, ¿qué les pasa también tanto a los niños hiperactivos como a los niños con trastorno de la comunicación social? Que no son capaces de aprender de lo que han hecho, porque no terminan de grabarlo o graban detalles concretos que a lo mejor no eran los importantes en esa situación, con lo cual lo que han aprendido muchas veces en una situación no les vale para la siguiente. Y bueno, pues hay que tener mucha paciencia con ellos e intentar siempre que haya ocurrido algo con ellos, hablar sobre ello, ver qué es lo que ha ocurrido, cómo han ido, cómo han reaccionado, cómo han intentado organizar la información, plantear distintas alternativas y luego intentar también que saquen algo productivo de cada situación, porque de todo se aprende, ¿vale? Entonces tenemos que estar acompañándoles y bueno, pues estar a su lado también en los momentos malos en los que no sepan cómo reaccionar y apoyarles ahí también. Otro de los modelos es el de Vermeulen, que es el de ceguera de contexto. Los nenes que tienen dificultades relacionadas con la cognición social, lo que les ocurre es que no son capaces de ver todo el contexto que está envolviendo a la situación. Ellos, como os decía, se fijan en detalles más concretos. Entonces, el contexto personal, el contexto temporal, el contexto social, el contexto espacial, el contexto ambiental, hay tantas cosas a tener en cuenta en una situación concreta. Si están en el cole, si están en casa, si están con niños más pequeños que ellos, si están con niños de su misma edad, si están con mayores, si están con abuelos, si están con los papás de un amigo porque no son sus papás, si están con los papás de un amigo conocido, si son con amigos no conocidos. Son muchas cosas y nosotros lo hacemos en un momento, pero para ellos pues tienen dificultades para poder reaccionar. Os he metido también por aquí lo que es el trastorno del aprendizaje no verbal. En el aprendizaje no verbal ocurren más cosas que lo que son las dificultades relacionadas con la comunicación social, ¿vale? Pero estas cosas, en el fenotipo que hizo Vaquerizo sobre cuáles son los distintos... Bueno, Vaquerizo lo que plantea, hace un esquema chulísimo, ahora os lo enseño, que lo que plantea es que hay 4 fenotipos dentro de lo que es el trastorno del aprendizaje no verbal. El trastorno del aprendizaje no verbal es otro contenido diagnóstico bastante amplio que todavía no está en el DSM-5 ni en el CIE-11, pero posiblemente estará en breve porque bueno, define muchas dificultades muy concretas y ya se las ve diferenciadas de otros diagnósticos que sí están dentro de esos criterios diagnósticos, pero bueno, de esos libritos, pero la cosa es que tiene mucho que ver tanto con el TDAH como con el trastorno con el TEA, ¿vale? Entonces, sí que me interesaba que vierais un poco todas estas características porque son prácticamente lo que hemos estado hablando. Y quiero que veáis, voy a dejar de compartir un momentito esta pantalla para que veamos esta otra. Este es... lo estáis viendo, ¿verdad? No. ¿No? Vale, perdonad.
lo pongo otra vez. Vale, perdonad que se me ha olvidado darle un botón. Un momento, que lo tenemos. A ver, que se me ha movido un minuto. Estas diapos las tenéis también en internet, ¿vale? Y están fenomenal. Este esquema es un esquema que hizo en el 2006. Ana, no se ve. ¿No? No estás Vale. compartiendo pantalla. Tienes que Vale. darle a compartir pantalla. Un minuto, que le doy otra vez. Un momento, que me he salido. Vale. No se ve, Ana. ¿No? Abajo, a compartir pantalla. Le he dado ya a compartir pantalla. Vale, pues os pongo ahora la... Esperar a ver si así. Ahora sí. Sí, ahora sí. Vale. Vale, este es el esquema que os quería enseñar. Lo estáis viendo, ¿verdad? Venga, pues aquí lo que os plantea Vaquerizo es que bueno, pues hay un continuo entre lo que es el TDAH y el trastorno de espectro autista. Nos quedamos solamente en lo que es la anterior nomenclatura con el Asperger, ¿vale? Pero aquí en medio es donde está el trastorno de aprendizaje no verbal, el tempo lento y luego también el trastorno semántico pragmático, ¿vale? Que sería el trastorno de la comunicación social, ¿vale? Es cambio de nomenclatura, pero es exactamente lo mismo. Entonces, aquí nos explica muy bien cómo, si doblásemos este papel, ¿vale? Este esquema por la mitad, podemos ver que por una parte hay un continuo entre el TDAH y el trastorno de espectro autista, pero también lo que se ve es que tanto en unos como en otros lo que se plantea es que hay también trastornos internalizantes y externalizantes, que es un poco lo que hemos visto antes de la comorbilidad. Lo que muchas veces a las mamis os planteo cuando decimos si lo importante al final es que a nivel emoción, a nivel cómo estén ellos, estén bien los nenes. Entonces, porque si no puede haber dificultades relacionadas con los afectos, tipo ansiedad, depresión, que sería en esta primera parte de trastornos internalizantes, arriba, y luego otros relacionados con lo que son la regulación social y emocional, como trastornos externalizantes, que sería el trastorno oposicionista desafiante o trastornos de conducta y estas cosas. Entonces, aquí lo que me interesa mucho que veamos es eso, el cómo dentro de lo que hay, dentro de las dificultades que se asocian con el trastorno de déficit de hiperactividad con predominio inatento, ¿vale? Déficit de atención, que sería este de aquí arriba, lo que vemos es que hay dos flechitas, una que va hacia el tempo lento, los niños que tardan más en procesar la información, y por otra parte están los niños que tardan, los niños que tienen mayores dificultades en lo que es comprender la parte verbal y no verbal de la información, y toda esa parte también de contenido de cognición social, ¿vale? Aquí es donde se juntaría con, o prácticamente estaría relacionado con lo que es el Asperger, y luego pues por aquí seguiría lo que es el trastorno de espectro autista normalizado, y bueno, por aquí en paralelo se vería cuando hay un trastorno de atención combinado, tanto con impulsividad, con dificultades atencionales como con hiperactividad, es cuando se dan más dificultades relacionadas con la ansiedad y con las cuestiones más externalizantes también. Sin embargo, en el DAMP, el problema, o en el trastorno de la comunicación social, se dan, depende un poco del carácter del niño, pero generalmente los casos que más nos llegan es que los nenes tienen dificultades relacionadas con la ansiedad, ¿vale? Y con la depresión. Salgo de esta pantalla, me decís ahora si no se ve, ¿vale?
Hay un montón de recursos que se pueden utilizar. Acordaros de trabajar con los nenes siempre las emociones, primero desde su punto de vista y luego desde el punto de vista desde las otras personas. Luego hay posibilidades de trabajar también desde el cole, intentando hacer pequeños rincones en los que se pueda trabajar qué es lo que ha ocurrido, cómo se puede actuar en otro momento y qué es lo que podemos aprender de esa situación. También podemos utilizar un montón de libros para trabajar sobre las emociones, pero acordaros que al final lo importante es que los niños hagan sus propios cuadernos de cómo son sus emociones y que sean capaces de gestionarlas y comprenderlas a partir de ellos mismos. Bueno, esto es un concurso de chistes que hicimos, que los niños tenían que inventarse sus propios chistes en tándem, que lo hemos hecho ya durante varios años y suele funcionar bastante bien. Acordaros de trabajarlo desde el triángulo y desde las preguntas, ¿vale? Las preguntas que hacen los periodistas para poder contextualizar la información, y trabajar también con los peques siempre bromas, chistes, dobles sentidos, lenguaje figurado, metáforas, todo ese tipo de cosas. Hay libros para trabajar de manera concreta teoría de la mente, que son fáciles de acceder a ellos. Y nada, historias y guiones sociales para poder seguir trabajando. Y luego, muy importante, que no les dejemos solos en las situaciones sociales, que estemos un poco pendientes de ellos, pero dejándoles a ellos hacer, ¿vale? Eso es un poco como quería terminar, porque si no les dejamos hacer, no aprenden de sus propias experiencias, y si no aprenden de sus propias experiencias, tampoco van a consolidar, pero sí que vamos a intentar facilitarles también guiones cuando lo necesiten y estar a su lado siempre para darles soporte y apoyo. Y bueno, para protegerles de cuestiones emocionales, hay resistencia individual en cada uno de los niños, pero también las características de la familia y la competencia de la familia. Solamente quería hablar de Julián Vaquero, que fue uno de los profesores que ha fallecido hace una semana, y que fue uno de los que, gracias a él, pues estoy aquí, y fue uno de mis profesores de neuroanatomía del desarrollo, y que muchas gracias por compartir todo su saber. Gracias. Y con esto ya dejo de compartir pantalla y vamos a preguntas. Hola Jorge, te veo por ahí. Activos a todo lo que haces con nuestros peques. Entonces, te voy a transmitir algunas preguntas. He ido contestando, algunas así por encima, ¿vale? Nos han propuesto hacer una píldora de tempo lento, que yo creo que puede ser interesante, porque muchas veces, a veces pasan desapercibidos hasta que ya son más mayorcines y bueno, puede ser una buena idea. Te digo así cositas. Una de las preguntas así que no he contestado, pero que creo que tiene interés, es ¿qué evaluaciones utilizarías con estos peques? Evaluación. Depende un poco de la edad, pero hay que evaluar sí o sí, o sea, habría que hacer una valoración cognitiva general de nivel cognitivo, o sea, nivel de desarrollo, una escala Wechsler si se puede, un WIPSI o un WES, o sea, un WIS, y luego aparte hay que ver cómo está funcionando la atención. O sea, perdón, Ana, que un poco a lo mejor decir que es verdad que se utilizan muchas baterías, pero la Wechsler, por ejemplo, te ayuda, pues eso, memoria de trabajo, o te un poco así, o en NEPSI, que también utilizas muchas veces, ¿no? Lo primero sería eso, para nivel cognitivo utilizaría una escala Wechsler, o si se pueden reducir porque no hace falta tanta información, un CABIT, ¿vale? Pero yo pasaría a una escala Wechsler para poder saber también esa velocidad de procesamiento que tiene y ver un poquillo cómo está funcionando también su memoria y memoria operativa, y diferenciar entre la memoria operativa auditiva y la visual. Y luego claramente habría que valorar la atención, y claramente habría que valorar funciones ejecutivas, y luego, por supuesto, en cognición social. A mí me gusta la NEPSI, hay momentos en las que, y utilizo mucho la NEPSI, también la utilizo para la parte de velocidad de procesamiento y para memoria, sobre todo la parte de memoria narrativa creo que es fantástica, pero sí que
Lo que necesitamos es ver cómo están comprendiendo la parte de teoría de la mente y cómo están entendiendo las emociones. Entonces, la NEPSI es la prueba la batería que tiene de por sí una parte que justamente valora eso. Problema que la NEPSI, la parte de las emociones, de la comprensión de emociones está fantástica, pero tenemos que tener en cuenta que para la parte de teoría de la mente, con niveles ya sobre 8 o 9 años, si se ha trabajado con ellos, se nos va a quedar corta. Entonces, por ahí hay que trabajar también con historias sociales para ver cómo están. Yo lo que utilizo son las historias de investigación que se han utilizado de siempre para ir viendo cómo están entendiendo las inferencias, la transgresión a la norma, la creencia de primer orden, segundo orden, los chistes, las bromas, los dobles sentidos. Hay distintas historias de información, de investigación accesibles que se pueden utilizar y que están muy bien. Y yo iría por ahí para esa parte concreta de cognición. Y luego hay que trabajar siempre también las emociones y hay que valorar si están contextualizando las emociones, si las están interpretando, y eso hay escalas concretas, pero yo lo que utilizo es más a nivel cualitativo, el ponerles en una situación y que ellos mismos te digan qué emoción están teniendo o al revés, que ponerles una emoción y que ellos te digan cómo pueden contextualizarla, en qué situaciones han tenido esa emoción y cómo las han entendido en ellos mismos y luego en otros. Ver que con distintas fichitas cómo ellos interpretan las emociones de los demás. Bueno, gracias, Ana. Una de las cosas que preguntaban es si se podría hacer diagnóstico diferencial entre el TEL y el trastorno de la comunicación social. Vale, es que el trastorno el TEL es el trastorno del lenguaje, la comunicación social es un trastorno concreto ya solamente de lo que es la parte pragmática de ese lenguaje. Entonces, en el TEL en sí no tiene por qué verse dificultada la comprensión de las otras personas, que a veces sí, por lo que es el contenido y porque no están entendiendo el contenido verbal de la información. Pero bueno, pues sí que se relacionan bien. Nosotros en el centro tenemos niños TEL que no todos van a desarrollar un trastorno de la conducta, de la comunicación social. Entonces, habría que ver un poco cómo están entendiendo y comprendiendo las emociones en los otros para ver si está afectada también esa parte o no. Vale. Habría que ir desgranándolo un poco. Pero sí que es cierto que muchos TEL luego evolucionan con un trastorno de la comunicación social, pero no todos. Había preguntas que he intentado contestar, pero preguntaban a qué te refieres cuando hablas de inferencias. Y bueno, yo más o menos lo he explicado, pero hablaban de si eso era teoría de la mente. Y bueno, la teoría de la mente es algo más complejo, pero está relacionado. Entonces, si quieres explicarlo tú un poquito. Las inferencias es, pues igual que lo que os comentaba un poco, una inferencia verbal podría ser una adivinanza, el juntar dos cosas concretas para llegar a una más abstracta. Pues lo que hacemos cuando estamos en una situación social es inferir lo que ha pasado, es intentar detectar qué es lo que ha pensado el otro para ver por qué me lo ha dicho con este tono y entonces por qué las palabras que me decían, si hay que tomarlas en cuenta de manera literal o hay que tener en cuenta que la intencionalidad con la que me lo estaba diciendo no era la adecuada o era con ese tipo de cosas. Eso es a lo que me refiero con las inferencias. Hay un montón de estudios sobre inferencias y de hecho, hay un montón, no, hay estudios sobre ellas, pero sí que lo que en clínica, lo que en trabajo directo yo por lo menos me he encontrado es que hay muchos peques que no están entendiendo ya, no dan esos pasos de cómo comprender esa situación. Entonces, no están haciendo inferencias muy concretas porque no están juntando información, ¿vale? Entonces, una inferencia verbal muy sencilla es Pepito es goloso, pero no le tienes porque le gusta la miel. Si yo digo, por ejemplo, a Pepito le gusta la miel, infiero directamente que es goloso,
pero hay quien necesita que le digan todo, no lo están comprendiendo, ¿vale? Este tipo de inferencias me refiero. De todas formas, se puede buscar información sobre las inferencias de manera muy fácil en Internet, pero es eso, el buscar ejemplos concretos para trabajarlos lo que es un poco más difícil, pero es muy importante trabajarlo con los peques. Una pregunta, si se puede. Espera, Jorge, si te parece, Sí. es que lo digo porque hay preguntas que están antes. A ver, ¿te parece si hago 2 o 3 preguntas que iban antes? Sí, dale. Y Lo ahora decía porque era... Sí. ¿Dices porque iba en relación a esto que ha dicho? Sí, justo. Venga, pues si quieres, yo creo que es más dinámico. Ahora justo te pierdo. Ahora ya no sé dónde estás. Justo se ha colgado. Bueno, sigo con preguntas. Nos decían que desde qué edad se puede diagnosticar el trastorno de la comunicación social. Vale, estamos teniendo peques en el centro, en Tandem, que estamos valorándolos desde muy, muy chiquititos. Y lo que estamos viendo es que hay peques que sin tener esas dificultades más concretas y más catalogables desde el diagnóstico de trastorno de espectro autista, hay peques que ya con 2 añitos y pico les hemos podido concretar que el diagnóstico va más hacia ese trastorno de la comunicación social, y de hecho ha sido avalado también por neuropediatras relevantes. Entonces por ahí es por donde creemos que tenemos que ir viendo. Sí, hay muchos casos cuando son muy pequeños los peques que hay dudas y que tenemos que ir concretando, pero hay otros casos cuando vemos que están fuera de ese trastorno de espectro autista que sí que se puede concretar más fácilmente. Luego hay peques que tenemos clarísimo que están fuera, pero por lo que hemos estado comentando antes, de poder organizar mejor esa parte relacionada con los apoyos escolares, pues en centros también muy relevantes los plantean dentro. Entonces depende un poco, pero sí que desde los 2 años y medio, 3 años, en casos en los que realmente la sintomatología esté clara, se puede concretar. Vale. Te sigo así preguntando. ¿Podrías poner la diapositiva de los libros para trabajar inferencia? O sea, perdona, es que la tenía aquí y la acabo de perder. Sí, pero no la encuentro. Perdón. Ya está. Vale, esta es. Vale, gracias. Vale. Y de hecho, antes estabas hablando de inferencias, en mi mente de Mark Montfort y tal, tiene como muchas viñetas que un poco te llevan un poco a sacar esas inferencias, ¿no? A intentar saber de qué estamos hablando. Justo, y de hecho, bueno, un poco en orden para que veáis un poco los niveles de profundidad, o sea, de complejidad de estos libros. El primero sería el verde, el que hemos puesto, o sea, el que estáis viendo, el manual de juego diagnóstico para peques. Después yo seguiría un poco intercalado entre el segundo, o sea, los 2 azules, ¿vale? Y el último lo plantearía el de En la mente. Hay otro más hay varios más en la mente, se pueden ir utilizando todos, pero un poco en este orden, ¿vale? Cronológico, para ir utilizándolo según el nivel de cada peque, de chiquititos a más mayores. Vale. Otra pregunta, ¿cuáles son, ya me he liado, no sé por qué hoja voy, cuáles son los apoyos escolares a nivel organizativo que requieren? Me gustaría que indicara un poco en lo expuesto al principio en cuanto a recursos educativos. Vale, pues un montón, porque tienen mucho que ver con trastorno con déficit de atención, hiperactividad, pero también tienen mucho que ver con cómo se relacionan con los iguales. Entonces, las dificultades a nivel educativo, o sea, a nivel de contenidos académicos, van a ir más relacionados con los
TDA inatentos, ¿vale? Con dificultades, pero las dificultades atencionales son diferentes. Las dificultades atencionales de los TDAHs se deben a que su atención está en todo, por así decir, y las de los trastornos de la comunicación social y los trastornos de aprendizaje no verbal, lo que les ocurre es que hiperfocalizan la atención en cosas muy, muy concretas. Y entonces, claro, nos quedan ahí centrados en cositas muy, muy limitadas. Entonces, tiene una base diferente, pero al final las dificultades son en atención y las dificultades son en la velocidad del procesamiento y en la memoria, ¿vale? En la memoria operativa. Acordaos que tienen buena memoria literal, pero no buena memoria operativa. Vale, estoy contestando preguntas. Una que es recurrente es si es lo mismo, el trastorno de la comunicación social y el trastorno semántico, lo que antes se llamaba trastorno semántico pragmático. Sí, lo he querido comentar un poquillo en el esquema, ¿vale? Es exactamente lo mismo. De hecho, se llama trastorno de la comunicación social _ pragmático, ¿vale? Es exactamente el mismo. Vale. Bueno, preguntan sobre pruebas de valoración para terapeutas ocupacionales. Sí, en realidad una específica no habría, pero yo aquí te recomiendo que todas las que están relacionadas con habilidades sociales y en concreto ACIS, que es del modelo de la ocupación humana, es una prueba. Lo que pasa que es recomendable que haya formación específica. Hay por ahí un manual que si te lo empollas muy bien aprendes a aplicarla, pero sí que valora aspectos muy concretos, cualitativos, ¿no? y es capaz de transferirlo a un algoritmo sobre toda esta parte de la comunicación social. Es una herramienta observacional en la que tú ves al peque cómo interactúa en ambientes, por supuesto, naturales, también puede generar ambientes terapéuticos y a partir de ahí valoras, pues yo es que creo que son 20 y tantos ítems que pertenecen a 3 dominios y entre ellos uno de los dominios está relacionado con la comunicación social. A ver, más preguntas. Me preguntan que si podrías dar bibliografía, si os parece a lo mejor quien la necesite que nos escriba y no, porque ahora ponernos a buscarla, que quien quiera la bibliografía nos comprometemos a que Ana nos da unas cuantas referencias que sean útiles y os las enviamos. Jorge, tú tenías una pregunta, si abres el micro te escuchamos. Sí, vale, ya lo tengo abierto. A ver, a lo mejor es una perogrullada, ¿vale? Pero supongamos que tenemos un grupo de edad de entre los 8 y los 12 años que estén teniendo problemas en hacer este tipo de inferencias. Se deduce de lo que ha explicado Ana que hay unos estadios de inferencia graduales en función de la capacidad del niño y que van ampliando su dificultad. O sea, quiero decir, puedes empezar, se podría empezar con un estadio inicial de... Pues como decía, Pedro es goloso o a Pedro le gustan los bollos, por lo tanto Pedro es goloso y cosas así, a inferencias un poco más que tengan que ver con una capacidad de abstracción un poco más alta, como por ejemplo, yo te digo, mira, tengo 3 euros en mi monedero, en monedas de 50 céntimos, 10, 5, 1 y 1 euro. ¿Cuánto valor, o sea, ¿cuántas monedas crees que tengo de cada? ¿Sería una posibilidad de inferencia trabajarlo a través de este sistema o a través de esta dinámica? No sé si me he explicado con claridad. Tienes toda la razón, o sea, es que el grado de pensar, o sea, lo primero es que el niño tenga un lenguaje lo suficientemente adecuado para poder ir comprendiendo lo que son los conceptos de cognición social y luego, claro, el lenguaje en sí, por eso siempre hablaba de inferencias primero verbales y luego ya se hacen las inferencias sociales, va a ir organizando ese lenguaje, el pensamiento del niño y ese nivel de razonamiento. Entonces, por ahí es por donde tenemos que ir, sin que él vaya mejorando esa parte de cognición, o sea, de conocimiento y de razonamiento, no va a ir mejorando tampoco la cognición social. O sea, que se desprende que trabajando un poco ese razonamiento se podrán hacer luego inferencias de cara al componente más social, ¿no?
Sí, entonces, siempre para empezar con inferencias, adivinanzas. O sea, que es que al final es lo mismo, es ir juntando datos concretos para llegar a otra cosa más Ok. abstracta, ¿vale? Hay que ir un poco por ahí. Vale, fenomenal, gracias. Un besote. Igualmente, otro para ti. No se oye. Perdón, No se ha oído perdón. nada. Sí, perdón, ha sido culpa mía, que no he abierto el micro. Creo que es la última que me queda y pregunta que en la evaluación estaría bien administrar el ITPA y contrastar los datos obtenidos en los apartados de memoria. En el ITPA sí, pero yo haría más memoria operativa, ¿vale? Un poco más concreto. O sea, sí que en el ITPA tiene dígitos y la parte también visoperceptiva está muy, muy bien, pero necesitamos un poquito más. Si comparamos aparte con la Wessler, memoria operativa auditiva y memoria operativa visual, nos va a dar más información todavía y vamos a poder tener mucho más claro qué es lo que trabajar. Pero si tenemos el ITPA nos va a dar información también, o sea que está bien, pero cuanto más profundicemos, mejor. Vale, pues estoy revisando y salvo que alguien quiera abrir el micro y preguntar algo, creo que están más o menos respondidas todas las preguntas. Bueno, aquí hay una que a lo mejor ya has contestado en este proceso, que sería el trastorno de la comunicación social. ¿Podría considerar...? Un momentito, es que recordando bien el ITPA, en el ITPA creo que es que estoy hablando de memoria, que hace tiempo que no la utilizo, pero en el ITPA, en la parte de memoria visual, creo recordar que directamente es ver el dibujito y no tiene que hacer ninguna modificación, con lo cual lo que está haciendo es memoria inmediata. Entonces no nos daría tanta información como en la Wessler, que mide memoria operativa, ¿vale? Entonces yo intentaría buscar no solamente la valoración de memoria inmediata, sino sobre todo la de memoria operativa. ¿Vale? No solo la del ITPA. Ya, Vale. perdona, Curro. Nada, eso, trastorno de la comunicación podría ser un trastorno determinante para diagnosticar entre TEA y TEL, preguntan. Yo creo que lo respondías con el esquema que nos presentabas, ¿no? Sí, es eso que está ahí. Vale. Bueno, pues te dejo ya que te despidas, yo me aparto y muchísimas gracias, Ana. Nada, a vosotros. Muchas gracias a todos, muchas gracias por aguantarme, que me he extendido pero bien. Me encanta este tema y creo que tiene una infinidad de posibilidades para seguir aprendiendo con los nenes. Muchas gracias a todos y un besote a los que nos conocemos. Gracias, Ana. Gracias, Ana. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, chicos. Gracias. Adiós. Ana, Gracias. Ana, acuérdate de parar la grabación, porfa. Vale.